esta mañana en esta clase de iniquidad a profundidad. Y vamos a poner delante de Dios esta clase para que nos ilumine, para que sea en medio de nosotros. Padre, consagramos a ti este momento. Y yo levanto de ti cada persona que nos está escuchando, que nos va a escuchar más adelante, para que tu presencia, Señor, los inunde. Porque cada uno de ellos han sido escogidos, Señor, para ser libertados de sus iniquidades y poder entrar a niveles de gloria como tú los tienes ya predestinados para que entren. Te damos gracias, Señor, por la sensibilidad de cada persona que se sintoniza con nosotros, Señor, buscando su libertad, buscando ser un instrumento tuyo verdadero, un instrumento no en hipocresía, un instrumento de luz, un instrumento que realmente pueda ser usado en esta nueva generación, Señor, que está empezando llena de gloria, llena de tu favor. Y ellos están buscándote a ti, Señor, y yo los levanto para que sean tocados, Señor, por ti. Padre, llamamos también las huestes de los cielos, los ángeles de liberación, los ángeles de iluminación, para que traigan luz, Señor, y podamos ver las cosas que tenemos que limpiar de cada uno de nosotros. Sabemos cuánto estas iniquidades, Señor, son un estorbo para ti, y te pedimos, Señor, que aún haya visitaciones extraordinarias en las casas de cada uno de nuestros hermanos. Que aún mientras estoy hablando, Señor, los cielos se abran y haya ángeles, Señor, que desciendan allá donde está Anita, en España, que tú abras su boca, que la uses con poder, Señor, que me uses a mí con poder, Señor, y que tú ministres a tu pueblo. Sé tú visto, Señor, y no nosotros. Y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Amén. Y mientras oraba para esta clase, el Señor me traía esta palabra en Mateo capítulo 21 y dice el versículo 42. Y Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. El reino de Dios será quitado de todos estos fariseos, de todos estos religiosos, les está hablando Jesús, y les va a dar el reino de Dios a aquellos que realmente puedan producir frutos. ¿Frutos de qué? Frutos de él. No frutos de la carne, no frutos de nuestras buenas ideas, los frutos que vienen del Espíritu Santo de Dios. Dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ahora, para nosotros los hijos de Dios, Jesús no es una piedra de tropiezo para que nos haga caer. Para el espíritu religioso, cuando hablamos de las cosas del espíritu, cuando hablamos de las profundidades de Dios, es una piedra de tropiezo. Pero en estas clases estamos aprendiendo a quitar todos esos velos, como nos estaba hablando Anita la clase pasada, cómo ella veía todas estas sombrillas alrededor de aquel hombre que estaba frente a la playa, y cómo nuestras iniquidades son esas sombrillas que están impidiendo que el poder de Dios venga sobre nosotros. Yo recuerdo una experiencia que tuve en Colombia en que se manifestó la nube de testigos y estaba yo delante de San Francisco de Asís. Y vino a mí y me habló unas palabras impresionantes el Señor en ese momento, y me decía que es en la fragilidad como se desata el poder y el amor de Dios. Y cuando nosotros nos humillamos delante de Él y quitar nuestras iniquidades, buscar nuestras iniquidades, es realmente buscar esa humildad, buscar esa humillación en que nos rendimos delante de Él para que quite todas estas barreras que están delante de nosotros, porque la iniquidad, como esas sombrillas, es como que nos pusiéramos unos lentes. Quizás cuando usted era niño se ponía lentes de colores, se ponía lentes rojos y todo se veía rojo, y se ponía lentes azules y todo se veía azul. Y en el fondo las iniquidades nos hacen ver oscuramente.
nos hacen ver a través de percepciones equivocadas, nos hacen ver a través de cultura, de cosas que tienen que ver con nuestra cultura, que tienen que ver con nuestras doctrinas. Y ya no podemos ver a la gente en el amor y en la substancia de Dios con que Dios las creó, sino que las vemos a través de percepciones tan torcidas. Amén. Yo recuerdo cuántas veces me ha hablado Dios de cómo las doctrinas han separado al pueblo de Dios. Porque en vez de ver a la gente en la esencia del amor de Dios, las estamos viendo a través de nuestra propia doctrina, de nuestros propios dogmas, de las cosas que somos tan inflexibles que no podemos cambiar, y si la gente no se ajusta a lo que yo pienso, entonces la voy a rechazar. Todo eso, mi hermano, son esas sombrillas que nos están separando, que nos ponen los lentes para ver en la forma equivocada. Y hoy vamos a abrir nuestro entendimiento para que Dios quite estos lentes de nuestra cosmovisión, de nuestras percepciones mundanas, de nuestras religiosidades, para que Dios pueda venir hacia nosotros, pueda venir y darnos ese torrente que Él quiere darnos en este día, y podamos ver el mundo como Dios lo ve. La verdadera virtud es ver como el cielo ve, ver con los ojos de Dios, ver con los ojos del Espíritu, ver con los ojos de la misericordia. Y una de las virtudes más poderosas que Francisco enseñó al mundo fue obviamente la humildad. Y sin la humildad vamos a estar caminando en una arrogancia tremenda, vamos a estar caminando en obstinación, y estas son las cosas que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y yo suelto sobre ustedes una unción de humildad, una unción de sencillez, una unción de fragilidad. Como decía el apóstol Pablo, en mi fragilidad, en mi debilidad, reposa el poder de Dios. Así que en esta mañana nos humillamos delante de ti, Señor, pero no como un cliché. Nos humillamos honestamente. Nos humillamos porque queremos que realmente nos limpies. Queremos alcanzar esos niveles de santidad que, como dice la Escritura, ahora vemos oscuramente, pero entonces veremos como fuimos concebidos. Y Dios quiere que te veas como fuiste concebido antes de la fundación del mundo. Así que hoy nos humillamos delante de ti para recibir esta clase, para que tú nos hables, nos hacemos sensibles. No serán piedras de tropiezo para nosotros, sino que nosotros venimos voluntariamente, en humildad, en sencillez, a tu cruz, a ser tratados. Que todo lo que pongamos en la cruz, mi amado, es algo que el Señor lo trata. Todo lo que no pongamos en la cruz tiene que ser tratado sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, pues vamos a escuchar esta clase con oídos que saben oír y ojos que pueden ver. Amén. Bienvenida, Anita. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Feliz viernes. Espero que hayan tenido una semana extraordinaria, gozando de la presencia de nuestro Padre, arrancando nuestras iniquidades, afinando y limpiando nuestros oídos, como dice mi mamá, quitando todos estos velos que nos están siendo cubiertos y que no nos dejan ver y experimentar el mundo espiritual y las maravillas que el Padre nos está mostrando todos los días, porque Él nos está mostrando cosas y nos está hablando todo el tiempo. Otro de los temas muy profundos que a los cuales hablamos la semana pasada fue cómo la iniquidad se manifiesta en nuestros cuerpos a través de enfermedades y de dolencias, y así como los atentados que nosotros mismos hacemos contra nuestro cuerpo. Entonces, la madurez en Cristo debe de conducirnos a depender 100% de su obra redentora, y seamos realmente vacunados, fue como la iniquidad se manifiesta en nuestro cuerpo. Se oye bien. ¿Por qué se fue el sonido? ¿Me escuchan? Perdón. El siguiente punto que tocamos fue el cautiverio del alma, y en el cual vimos que el alma puede ser fragmentada y puede ser llevada a cautiverio tanto por la iniquidad como por traumas, por situaciones de acoso, entre muchas otras cosas. Un poco más adelante voy a volver a tocar este tema, pero debemos de sacar nuestra alma de estas cárceles y llevarla a la luz y a la libertad,
sentarla en lugares celestiales y apacentarla, para que sea apacentada por el Espíritu de nuestro Padre. Vimos también cómo existen torrentes de perversidad que son como ríos que nos atrapan, que nos ahogan, estos ríos de manipulación, de opresión, de mentiras, en donde debemos de salir porque, gloria a Dios, tenemos un Padre mucho más poderoso que cualquier mal que se quiera fraguar en nuestra contra. Y finalmente terminamos la clase pasada hablando de la iniquidad manifestada a través de la ruina y de la escasez financiera. Y quisiera empezar esta clase adentrándonos un poquito más en este tema de las finanzas de reino. Y algo que me mostró el Señor durante esta semana es que hablamos mucho de lo que no debemos hacer en cuanto a nuestras finanzas, pero se habla muy poco de lo que sí debemos hacer para tener unas finanzas de reino. Cómo realmente tener esa mentalidad en donde las finanzas lo único que son un instrumento, son un medio para hacer las cosas, no son una finalidad. Entonces, la primera cosa que ya la gran mayoría de nosotros sabemos, pero es bien importante recordarla, es que el diezmo es de Dios, no es tuyo, no es lo que te sobra, no es para lo que te alcanzó esta quincena, es el 10% de todo lo que produces y no es tuyo, es de Él. Las ofrendas son diferentes al diezmo, estas no tienen un máximo, ni tienen un mínimo, no tienen un número y como su nombre lo indica, una ofrenda pues es un regalo. Y Dios nos da libre albedrío para todo, incluyendo el diezmar y el ofrendar. Cada uno de nosotros sabemos si nos alineamos dentro de estos principios y si sembramos y si estamos dispuestos o no. Ahora, no podemos esperar tener finanzas de reino si no diezmamos y no ofrendamos. Otro punto súper importante es que no pongamos nuestra dependencia y nuestra seguridad en nuestro trabajo, en nuestro dinero, en nuestras posesiones. Hay que poner toda nuestra seguridad en el Señor. Todo lo demás son ilusiones temporales. Hay muchísima gente que vive afanada en el pasado, llorando todo aquello que tenían, llorando todo aquello que tuvieron. Hay otros que viven afanados y en una ansiedad total en el futuro, haciendo cuentas de cuánto van a tener, cuánto van a tener. Y la realidad es que el pasado ya no existe y el futuro todavía no existe. Lo único que nosotros tenemos está aquí, es hoy, es este momento. Entonces tenemos que soltar tanto el pasado como el futuro. Dios nos está regalando en el presente eso mismo, un presente, es un regalo, es un día de vida en el cual hoy tenemos la gracia, tenemos el honor y tenemos la fortuna de poder adorarlo y de poder honrarlo. Y si tú el día de hoy, en este presente, tienes la disposición y el tiempo de poder adentrarte en las profundidades de su reino y en su presencia, si hoy tú puedes salir de ese egoísmo y levantar tu cabeza, mirar alrededor, y si está en tus posibilidades ayudar a un hermano, hazlo. Es bien importante también que analicemos nuestra historia familiar y pedirle mucha revelación al Señor acerca de alguna iniquidad o algún pecado generacional que exista en el área de las finanzas para poder limpiarlo. El entregarle tus finanzas y tu seguridad al Padre es la tranquilidad y la libertad más profunda que se pueda experimentar. Y ojo, porque al decir entregarle tus finanzas al Padre, no estoy diciéndote conviértete en Francisco de Asís, como mencionaba mi mamá, y regala absolutamente todo. Ojalá muchos entendiéramos todo ese entendimiento y esa sabiduría y ese gozo que tenía Francisco de Asís. Lo que les estoy tratando de decir es que dejen que Dios tome el control, no se afanen, no se aferren a algo que vayan a perder. Con los brazos abiertos, con disposición para estar con Él, no van a perder absolutamente nada y cada día va a ser un día de gozo y de gloria. Sálganse de ese torrente de perversidad del consumismo en el cual tienes que comprar, en el cual tienes que tener el más nuevo, en el cual tienes que regalar, en el cual estás esperando recibir algo. Estos torrentes en el cual tanto tu felicidad como tu tranquilidad dependen de lo que estás comprando. ¿Cuántas relaciones no están basadas en los regalos que van a dar o van a recibir?
y se convierten en una esclavitud total. Este consumismo trae con él un endeudamiento, que trae con él angustia y que están diseñados para hundirte. Porque de nuevo, esto no es más que una ilusión artificial con una gratificación momentánea. Y de nuevo, no quiero que me malentiendan, no estoy diciendo que comprar algo o dar un regalo sea malo, no, de ninguna manera. Inclusive a nuestro Padre le encanta regalarnos cosas que nos gocemos con ellas y que seamos felices. Lo que estoy tratando de decirles es que no caigamos en el engaño de que necesitamos comprar algo o regalar algo o que nos den algo para ser felices o tener seguridad. No hay absolutamente nada más maravilloso que ese gozo que no depende de nada más que del Padre. Abrir los ojos, el quitar nuestras sombrillas, el quitar nuestras barreras, como decía mi mamá ahorita al principio de la clase, y ver el mundo que Él creó para nosotros, para que lo adoráramos, para que nos deleitáramos con Él en su inmensa gloria. No hay ni dinero ni bienes que puedan compararse con esto. Así que vamos a empezar nuestra clase de hoy con un tema bien fuerte que se llama la iniquidad y la obstinación. El orgullo fue el pecado que introdujo la iniquidad en el corazón de Luzbel y este va de la mano con la obstinación. Una persona que es obstinada y terca es la que hace de su propia opinión un ídolo. Y estas iniquidades se van a ver reflejadas en nosotros de muchísimas formas. Una de ellas es cuando nuestras opiniones o nuestras tradiciones llegan a ser tan fuertes que Dios ya ni siquiera puede intervenir. Y hemos quedado completamente ciegos y completamente sordos a la voz de Dios. La realidad es que Dios todo el tiempo nos está revelando cosas nuevas, todo el tiempo nos está dando luz, pero si nosotros nos quedamos atados a una doctrina, a una forma de pensar y no permitimos ni siquiera que Él sea el que la toque, pues estamos ante un caso de iniquidad por obstinación y necesitamos arrepentirnos. Acuérdense que Dios oculta sus tesoros más preciosos para que los busquemos. Y si nosotros estamos aferrados a lo que pensamos y no dejamos que sea Él el que trabaje en nosotros, nos quedamos estancados. ¿Y saben qué? El agua que se estanca se pudre. Dios tiene que ser soberano en cada minuto de nuestra vida. Así que, como decía mi mamá, no perdamos la humildad que le permite a Él moldearnos y usarnos de la forma que Él quiera. Otra forma en la cual esta iniquidad por obstinación se manifiesta es en los celos injustificados. Durante esta pandemia, algo que se ha estado levantando en muchísimos hogares alrededor del mundo es este espíritu de opresión, este espíritu de pelea, este espíritu de celos, este espíritu de manipulación entre los matrimonios que probablemente antes solamente se veían unos minutitos en la mañana para desayunar y a lo mejor se veían un poco al final del día y de repente de un día para otro viene la pandemia y quedan encerrados 24 horas en un mismo espacio, ¿no? Y si a esta situación aumentamos situaciones de violencia doméstica, pues imagínense el nivel de infiernos que las personas que están en esta situación han estado viviendo. Nada más en la primera parte de este año 2020, los asesinatos aumentaron un 40% en la primera mitad del año. Y cuando se habla de violencia doméstica, tanto física como psicológica, es mucho más fácil opinar desde afuera sobre lo que se debe y lo que no se debe de hacer en estas situaciones. Pero la realidad es que es mucho más complicada y mucho más diabólica. En Santiago, en el capítulo 3, versículos 14 y 15, vemos esta sabiduría muy claramente y dice así: porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal
diabólica, porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Antes de que yo viniera al Señor y empezara a vivir esta nueva vida que es maravillosa, yo en mis años 20 tuve una relación que duró 10 años y que es perfectamente descrita por este versículo. Este hombre que fue mi pareja abusó de mí psicológicamente al grado de separarme de todos mis amigos, de toda mi familia. Yo pasé años sin poder ver a mi mamá. Y para él era como si todo el mundo se confabulara en una persecución en su contra, con delirios que eran completamente sacados de una película de terror. Sus celos infundados se levantaban en mentira contra la verdad y me torturaban emocionalmente todos los días, por semanas completas. Y esta tortura fue creciendo hasta que llegó un punto en que se volvió física. Y me acuerdo que cuando llegó ese día, solamente cerré los ojos y le pedí a Dios, por favor, que no me duela. Yo en ese momento supe que tenía que salir de ahí o él me iba a terminar matando. Pero salir de ahí fue de las cosas más difíciles que he tenido que hacer por el terror de la prisión de cautiverio en la cual él me tenía encerrada. Mi alma estaba completamente rota, mi alma había sido fragmentada y yo vivía en una mentira en la cual yo no era absolutamente nadie, en la cual no había una salida de esta prisión. Y estas mentiras fueron construyendo mi morada espiritual desde donde yo operaba y sentía que yo no valía absolutamente nada. Aunado a esta morada de terror en la que yo vivía, mi alma también estaba cautiva en prisiones donde era atormentada y donde este demonio de mentiras, donde él me ahogaba constantemente y yo no podía encontrar una salida. Hoy puedo decirles que si el Señor no hubiera estado ahí protegiéndome, yo no podía estar aquí sentada teniendo esta clase con ustedes. Yo agarré la poca fuerza que me quedaba, hice una maleta para irme y ese día me puso una pistola en la cabeza. Mi alma ya estaba ya tan rota que me daba exactamente lo mismo si jalaba el gatillo o no. Y se lo dije, yo hoy voy a salir de aquí, o muerta o con mi maletita, pero me voy. Y tuve la gran bendición de que el Padre me protegió y me dejó salir de esa casa con vida. Pero el mundo está lleno de historias como la mía que terminan en asesinatos. Si tú estás en una situación así, el Espíritu de Dios te está hablando a ti en este momento. Y en este momento tú sales de esa morada de miedo, tú sales de esa morada de mentiras. En este momento tú sales de la prisión de cautiverio en la cual estás siendo cautivo y atormentado. Y en este momento se cancela toda maldición generacional en la cual fuiste maldito, ya sea por fornicación, por adulterio, por engaños, por divorcios. Y en este momento tú perdonas y sueltas a tu verdugo. Y lo perdonas y lo sueltas no para bien de él, para bien tuyo, para bien de tu alma. En este momento tu alma es liberada en el poderoso nombre de Cristo Jesús. En este momento es tu espíritu, el que es llevado por el Espíritu del Señor a lugares celestiales. Él en este momento está poniendo tu cabeza en su regazo y la está apaciguando. Estos espíritus de celos y de obstinación se agarran de la iniquidad de las maldiciones generacionales y destruyen todo a su paso. Y a partir del día de hoy no tienen ningún poder sobre ti. Y si ustedes están viviendo o han vivido una situación así, es muy importante que saquen ese trozo de su alma que fue fragmentada en prisiones de terror de la que fueron puestas.
Es bien importante perdonar y soltar a la persona que les hizo daño. Yo el día de hoy lo único que siento por esta persona es mucha pena y mucha misericordia, porque debe de ser terrible vivir en el infierno de su cabeza. Y en este momento, el Espíritu del Señor te está hablando a ti que eres el que torturas, a ti que te levantas en mentira, a ti que vives en infiernos de celos, de contención y que tienes a tu familia atormentada. Tú que fuiste rechazado desde el vientre de tu madre, tú que fuiste abusado, tú que fuiste testigo de las infidelidades de tus padres, tú que traes toda esa iniquidad de rechazo, de fornicación, de adulterio, tú que estás aquí en esta clase porque estás buscando una salida y no la has encontrado. A ti te está hablando el Espíritu en este momento y te dice que te arrodilles y te dice que te arrepientas y te dice que levantes la cara y que mires en el cuerpo de Jesús crucificado cada una de tus abominaciones y cada una de tus torturas. Arranca en este momento toda iniquidad generacional que te está haciendo operar desde esta morada. Sal de esa prisión de mentiras en donde tu alma está siendo atormentada en el Seol. Oh, Santo, Santo. Hoy tengo la certeza de que si nuestro Padre me permitió vivir esta situación y salir con vida de ella, fue para dar testimonio de una vida restituida por su sangre y por su amor. Porque todo lo podemos en Él y con Él. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo y tu vara y tu callado me infunden aliento. Este espíritu de celos y de obstinación y de muerte se ha levantado con mucha fuerza durante esta pandemia. Y debemos levantarnos contra él. Debemos levantarnos en su contra, cubriéndonos con la sangre de Jesús, pidiendo perdón y perdonando, para poder ser verdaderamente libres en el Señor. Y cuando digo pidiendo perdón y perdonando, no estoy diciendo vuélvete a poner de tapete para que esta persona te siga pisando. Te estoy diciendo perdona para que tu alma sea libre y dejes de cargarla. Y vamos a continuar nuestra clase con una manifestación de iniquidad que va de la mano con lo que estamos hablando. Y esta es la iniquidad y el agravio. El agravio es una injusticia hecha a una persona en la cual esta persona es deshonrada, en la cual esta persona es calumniada, en la cual esta persona es despojada. Y es una ofensa muy, muy grave. Una de las maneras en las cuales se manifiesta la iniquidad es en nuestra lengua. Y lo que habla nuestra lengua va a determinar muchas maldiciones o muchas bendiciones que recibimos. La lengua es el detector para saber qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Un corazón que está cargado de iniquidad constantemente va a estar hablando mal de otras personas. Son personas que no cuidan su forma de hablar y van a estar maldiciendo. Son personas negativas, son personas exclusivistas, son personas que tienen dentro de ellas mucha ira y mucha amargura. Esta forma de iniquidad se manifiesta cuando nuestra obstinación, nuestro orgullo, nuestra soberbia nos hacen creer que tenemos el derecho de ser jueces de nuestros hermanos. En Lucas 6:37 la palabra es muy clara y dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Pero pareciera que el temor a Dios en este sentido se hubiera esfumado por completo. Y esto es algo muy doloroso en el corazón de nuestro Padre. Hablar y juzgar a nuestro prójimo pareciera que fuera motivo de reunión en algunas casas o en algunas familias.
Hay familias que tienen este comportamiento y esta iniquidad tan arraigada que lo van pasando de padres a hijos. Suegras hablando mal de las nueras, hijos hablando mal de los padres, esposos denigrando a sus esposas. Y muchas veces lo hacen por simple diversión, porque no tienen nada mejor que hacer. Y con cuánta facilidad emitimos juicios o llevamos a juicio a nuestros hermanos, muchas veces hasta dejándonos llevar por torrentes de perversidad, atacando y juzgando a nuestro prójimo, levantando calumnias, deshonrando su nombre. En Santiago, en el capítulo 4, los versículos 11 y 12, viene una parte que me encanta y se las voy a leer. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Nuestro Padre nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes, no nos hizo jueces, no nos hizo fiscales perseguidores. Él es el único juez. Él fue el que dio la ley para que nosotros la siguiéramos. La iniquidad se va a manifestar cuando nosotros creemos que tenemos la verdad absoluta y podemos andar por la vida juzgando y criticando a nuestros hermanos. Y es muy importante para poder salir de este ciclo de injusticias y de agravios. Lo primero que tenemos que hacer es cerrar nuestros ojos y buscar adentro de nuestro corazón en dónde hemos sido injustos con otros. Y pedir perdón y pedirle a Dios revelación para saber en dónde está el origen de esta iniquidad y de estos pecados, para poder desarraigarla, para poder arrepentirnos, para poder llevar todo esto a la cruz y poder ver sin ningún velo el daño que hemos ocasionado a nuestros hermanos y pedirle perdón a esa persona. Y en la medida de lo posible, poder resarcir el daño que hicimos. Esto es muy profundo. No es solamente de destruir tu nombre. Tenemos que encontrar la forma de decir, ¿saben qué? Humildemente me equivoqué y dije algo que no era cierto, algo que no me constaba. Hay que buscar dentro de nuestros corazones y dejar de creernos jueces de todos los que nos rodean. El siguiente punto que vamos a tocar en la clase de hoy es la iniquidad y el asolamiento de ciudades. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Pues porque la iniquidad no está únicamente reflejada en nosotros, sino también en la tierra. Cuando el hombre cae en pecado, la tierra absorbe esta semilla de maldad, quedando maldita. Esto lo dice en Génesis, en el capítulo 3, en 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, comerás de ella todos los días de tu vida. Sin embargo, como ya sabemos, a través del sacrificio de Jesús, nosotros podemos redimir. Y si bien nosotros hemos sido pecado y maldición para la tierra, también podemos ser de bendición y comer de ella con paz y con gozo. Pero la iniquidad no entra en la tierra únicamente durante la caída. La iniquidad también entra en la tierra a través de nuestras iniquidades que van a traer sobre la tierra toda forma de mal que se puedan llegar a imaginar. Hay ciudades que han sido fundadas y han sido consagradas a dioses paganos, con diseños masónicos, con geometría mágica, sobre terribles derramamientos de sangre. Y esto obviamente va a repercutir en el desarrollo de las ciudades, siendo necesario que nosotros, como hijos de Dios, como hijos de la luz, redimamos todos esos fundamentos y logremos transformarla.
Es muy importante que los justos hagan justicia y que saquen a las ciudades que están siendo sometidas por las tinieblas y por corrupción y hagan justicia y sus obras sanen las ciudades. Y así, pegadito de la mano con esto, viene el asolamiento, o sea, pegadito al asolamiento de las ciudades, viene lo que son las iniquidades culturales. Como dice la palabra, provienen de nuestra cultura. Estas acciones colectivas que indirectamente se arraigaron en el alma y en el espíritu de los pueblos, como por ejemplo los genocidios que fueron hechos por los españoles o los portugueses cuando conquistaron Latinoamérica, o las terribles masacres que hicieron los ingleses al pueblo americano, y pues, qué decir de la Inquisición y las cruzadas en Europa y el Medio Oriente, ¿no? Entonces, toda esta sangre derramada es iniquidad que ha sido impregnada en nuestra herencia espiritual. Luego tenemos también la iniquidad que es inherente a la idiosincrasia o al pensamiento de una nación en específico. Entonces, por ejemplo, un claro ejemplo de esto sería la corrupción o la desidia de América Latina, que ya es tan común y está tan arraigada que ni siquiera nos damos cuenta que constituyen un pecado. Cuando estaba preparando esta clase, yo pensaba, híjole, si la iniquidad fuera un verbo, el ahorita sería un verbo conjugado en tiempo inicuo, porque muchas veces es una gran mentira que no tiene tiempo. Es una ahorita que puede ser en este momento, puede ser nunca, y el ahorita nunca llega. O otro caso, por ejemplo, los dichos como el fin justifica los medios, o según el sapo la pedrada, nos hablan de una forma de pensar de un pueblo. Y lo más fuerte es que la gente hace muchos pactos de iniquidad y ni siquiera se dan cuenta, porque estamos llamando a lo malo bueno o a lo bueno malo, o cuando, por ejemplo, aceptamos por ser parte de la cultura un rito pagano, como es el caso de México y el Día de Muertos. Es una tradición súper arraigada. O Halloween en los Estados Unidos, y que ahora ya está por todo el mundo. La lista, según nuestro país, es muy larga y es muy importante que nosotros oremos por nuestras naciones y pidamos perdón y purguemos todo pacto de iniquidad que está en nosotros según nuestra cultura y según nuestra raza. Y ya que estamos hablando de cultura y tradiciones, pues no puede faltar la iniquidad religiosa. Las religiones están cargadas de iniquidad porque son una obra de la carne. Todo sistema religioso es en esencia babilónico y se opone al único Dios verdadero. Así que todos los que venimos de un trasfondo religioso tenemos que desarraigar de nosotros esta iniquidad que entró a nosotros a través de rituales y de tradiciones. Tenemos que romper todo vínculo que tengamos con idolatría, con magia, con ocultismo, porque fuimos pactados a dioses paganos disfrazados de vírgenes, de santos, y pues bebimos así de la copa de sus abominaciones, ¿no? Entonces tenemos que romper los pactos hechos con estos demonios. Desgraciadamente, también en el cristianismo actual hay muchas personas que están involucradas en la masonería. Muchos de ellos han sido engañados e ignoran lo que sucede en las altas esferas de esta orden, pero no porque ellos no lo sepan, están exentos de las maldiciones y de los torrentes de perversidad que están trayendo a sus vidas. El último punto que vamos a tocar hoy es la iniquidad y el espíritu de fornicación. Y una de las obras de iniquidad que Dios más aborrece es la adoración de ídolos. Y podemos hablar desde figuras de madera, de santos, de vírgenes, de dioses paganos, imágenes talladas, o podemos hablar de dinero, de comodidad, de cultura, de comida, de trabajo, cualquier cosa que nosotros hagamos un ídolo. Y desgraciadamente, la idolatría es el principio de una cadena de complicaciones y de pecados que es dirigida por el espíritu de fornicación.
Hoy en día las naciones están invadidas del más descarado libertinaje. No se había visto nunca una depravación sexual en la historia como la que estamos viviendo hoy en día. Parece que el pueblo ha perdido completamente todo temor a Dios. Si nosotros hoy en día prendemos la televisión, sin importar el programa que estemos viendo, puede ser una serie cultural o lo que sea, ya parece como regla que tenemos que ver escenas sexuales que son más gráficas que cualquier película pornográfica de los 70s o de los 80s. Y da igual si es una escena de un hombre con una mujer, de un hombre con un hombre, de una mujer con una mujer. O sea, parece que nos están imponiendo esta sexualidad y que tenemos que aceptar todo tipo de aberraciones, o de lo contrario somos juzgados como intolerantes, retrógradas, fanáticos. Y no solamente vamos a hablar de sexualidad, también vemos homicidios súper gráficos llenos de violencia, vemos programas donde los protagonistas son narcotraficantes o ladrones y asesinos y te pintan la historia de tal forma que tú celebras cuando no los agarra la policía y ellos pueden seguir traficando con sus drogas y sus armas. O sea, estamos viviendo en un reino de Babilonia en donde todo lo quieren hacer confuso y en donde a todo lo bueno se le llama malo y a donde a todo lo malo se le llama bueno. Y por supuesto que no vamos a caer en religiosidades de no ver la televisión. No es lo que yo les estoy diciendo. Pero cuando vienen estas escenas, lo que estamos haciendo es alimentar nuestra carne con ellas. ¿Yo qué les recomiendo? Que no las vean. No alimenten a su carne con esa perversidad. No siembren esa semilla de carne. Es preferible cerrar los ojos y no ser partícipe de ella. Hoy en día los pecados de adulterio, de pornografía, de fornicación, proliferan por todos lados. Y claro que hay gente hermosa y santa y temerosa de Dios, pero desgraciadamente el grueso de nuestra población permanece en pecado. Y esto se debe a que las naciones están llenas de una iniquidad idolátrica. Voy a leerles Oseas en el capítulo 4, dos partes. Primero el versículo 11 al 14 y luego en el 5 el versículo 4. Y explica claramente cómo la idolatría y la fornicación están íntimamente ligadas. Fíjense bien. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrifican e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. No piensan convertirse a su Dios porque el espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Entonces, si se fijan, donde hay o ha habido idolatría, se desata un espíritu de fornicación y por eso es muy importante desarraigar esta iniquidad de fondo y con precisión. Yo los invito a que tomen un papel y un lápiz y hagan una lista detallada de todos los ídolos que adoraban ustedes o sus familias. Hagan una lista detallada también de todas las situaciones donde haya habido interacciones sexuales fuera del matrimonio, ya sea pornografía, masturbación, adulterio, incesto. Traten de ser lo más específicos y minuciosos posibles. Y puede haber cosas que a lo mejor nosotros ya, inclusive hasta por trauma, hayamos borrado, pero nuestro espíritu sí lo tiene registrado. Y el Espíritu Santo es poderoso para recordarnos cada uno de estos casos. Esto no les va a tomar 5 minutos. Esto probablemente les va a tomar semanas de revelación,
pero es importante que lo hagamos para que gocemos de una hermosa libertad y una poderosa intimidad con nuestro Señor. Algo que constantemente me ha venido mientras he estado preparando estas clases es que muchas veces la gente está acostumbrada a una solución inmediata. Queremos un Dios de aspirina. Me duele la cabeza, me tomo la aspirina, se me quita el dolor de cabeza. Así no funciona esto. Hay que dedicarle tiempo, hay que meterse, hay que encontrar la raíz y hay que no tener miedo. Van a haber cosas muy desagradables, van a haber cosas muy vergonzosas, pero una vez que se arrepientan profundamente de ellas, van a poder ser libres. Un tema más que quisiera platicarles el día de hoy es el de la iniquidad y las maldiciones. Y tanto las bendiciones como las maldiciones son leyes espirituales que están buscando dónde agarrarse. Hay muchos casos donde las personas han cancelado y han revocado maldiciones en sus vidas y están bien un rato y de repente esa maldición vuelve. Esto es un clarísimo caso de iniquidad, porque ellos cancelan la maldición, pero no la causan. Entonces, a la hora que vuelve a salir la iniquidad, la maldición se vuelve a agarrar. Entonces, acuérdense ese cordón lleno de nudos y de capas, donde están atados pactos, donde están atados maldiciones, donde están atado todo tipo de iniquidad y pecado que se va pasando de generación en generación. Cuando nosotros venimos genuinamente a Jesús, el Espíritu Santo empieza a remodelar nuestra conciencia y nos empieza a mostrar entendimiento sobre pecados que antes ni siquiera considerábamos como tales. Y esto empieza a traer un arrepentimiento genuino, y en la medida que nosotros seamos dóciles y nos entreguemos al Señor, pues Él va a ir tratando cada área de nosotros para llevarnos a un camino de rectitud. Así que, hermanos, vamos a seguir adentrándonos en la iniquidad para que arranquemos de raíz todas esas maldiciones engarzadas de una vez y para siempre de nuestras vidas. Las maldiciones se pueden identificar a través de varios síntomas recurrentes que provienen de raíces específicas. Cuando ustedes lleguen a esta parte del libro, que es el final del capítulo 4, yo les recomiendo que vean esta lista y hagan un cuadro donde vean en dónde se sienten identificados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo la semana pasada les daba un ejemplo de algo que sucedía con mi útero, que era claro que era una maldición. Entonces, ¿cuál era la maldición? Que yo tuve problemas de salud en mi útero. ¿Cuáles eran las causas? Pues pudieron haber sido abortos, pudieron haber sido adulterios, pudieron haber sido divorcios, fornicación, rebeldía. Y entonces, ¿qué hago? Yo trato con la iniquidad desde la raíz para eliminar completamente de dónde se estaba agarrando esa maldición. Entonces, ya que tenemos identificado tanto la maldición como la causa, podemos llevarnos todo esto a la cruz, al arrepentimiento, a pedir perdón y a desarraigarla completamente de nuestro espíritu. Entonces, hermanos, vamos a terminar el día de hoy proclamando sobre nuestra vida la victoria de Jesús en la cruz, donde Él se hizo maldición para liberarnos. Y como pueden darse cuenta, tenemos muchísimo trabajo que hacer. Hay que hacer esos libros de trabajos, hay que hacer esa lista con pecados e iniquidades para que podamos empezar a disfrutar de la gloria de nuestro Padre. Nuestra próxima clase les voy a platicar del poder de atracción de las fuerzas espirituales y de la justificación verídica que nos libra de la iniquidad. Así que yo los veo la semana que viene. Wow, pues muy poderoso. Siempre nos ministras mucho, Anita. Aún ya a nosotros que llevamos tiempo en esto, siempre Dios nos habla a través de cada uno de nuestros hermanos, a través de nuestros hijos. Y yo quiero, cuando tú estabas hablando de toda la violencia en la casa, cómo te hacían sentir tapete, cómo sufriste todas estas cosas, yo quiero también orar no solamente por la gente que ha sufrido eso, sino también por los padres que han visto eso en sus hijos, porque obviamente cuando
Ana, mi hija, estaba padeciendo todo eso, pues imagínese yo cómo estaba. O sea, yo estaba verdaderamente pues desencajada, sufriendo por ella, de rodillas, intercediendo. Pero qué importante ha sido en mi vida desarraigarme de iniquidad, porque cuando los padres nos desarraigamos de iniquidad, en el fondo le estamos quitando un velo de encima a nuestros hijos para que ellos puedan ver. Mientras los padres no traten con sus iniquidades, los hijos están bajo un velo. Yo, por ejemplo, me encuentro una gran cantidad de gente que está sufriendo muchísimo por sus hijos, porque se metieron en drogas, porque se metieron en fornicaciones, porque se metieron en una gran cantidad de cosas y nos escriben y nos dicen, por favor, ayúdenme, es que mire que mi hijo está totalmente metido en las drogas y ya se fue con el ocultismo y todo esto. Y la primera pregunta que yo les hago, ¿y usted se ha tratado su iniquidad? ¿Usted cuántas pastillas se toma al día? No, hermana, pues mire que yo me duele acá y me duele acá, pues si hago la cuenta, pues me tomo como 20 pastillas al día. Entonces, quiero que note cómo el pecado de los padres se refleja inmediatamente en los hijos. Entonces, esa persona piensa que estar en marihuana o en cocaína es el problema, pero estar bajo una dependencia de drogas farmacéuticas, eso no es problema, eso es santo. Entonces, sí nota cómo le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, y, y esto se va repercutiendo obviamente. Yo quisiera que, que también oráramos y sintiéramos la importancia de que los padres oren para que sus hijos sean libertados. Cuando los padres se quitan de iniquidad, los hijos pueden ver el problema en el que están. Y yo cuando empecé a ver todo esto, empecé a ver cómo los velos se le empezaban a quitar a mi hija para que ella pudiera ver y anhelar su libertad y salir corriendo de esa situación en la que se encontraba. Entonces sí, efectivamente, esto nos repercute. Otra cosa que yo quisiera también orar, no solamente por los padres, o más que orar, porque no es una aspirina, ¿verdad? Cada padre tiene que hacer su tarea, como nos decía Ana. Hay una maldición que está sobre la mujer. Por generaciones la mujer fue maldita por el simple hecho de ser mujer. Yo recuerdo un hermano que tenía pues una gran congregación y él entrenaba a sus varones y un día me invitó a compartir con ellos en un entrenamiento. Estábamos haciendo guerra espiritual y fuimos a hacer todo un entrenamiento. Cuando de repente se volteó el varón de Dios y le dijo a uno de sus discípulos, no seas niña, ve y haz esto. Y yo me quedé así, oh, entonces ser niña es ser una maldición. Y este hombre tenía una hijita. Entonces me le acerqué y le dije, ¿por qué le dices no sea niña? No, porque tiene que ser valiente. Ah, le dije, entonces ser mujer es una maldición. Ser mujer significa que eres cobarde, significa que no vales nada. Entonces le dije, ¿por qué no en vez de decirle no seas niña, por qué no le pones el nombre de tu hija? A ver cómo lo oyes. No, el hombre se hundió así, dijo, qué barbaridad, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Mi hija, la estoy maldiciendo. Sí, estás maldiciendo a tu hija. Entonces, yo siento que en esta mañana también debemos tratar con eso. Y a lo mejor eres un varón de Dios que nos estás escuchando y entre risa y entre tus amigos te burlabas y le llamabas niña a los demás o sobajabas a la mujer como si la mujer fuera simplemente un objeto sexual. Y muchos hombres tratan a sus mujeres y hacen chistes de esto, como si la mujer fuera simplemente pues un objeto para divertirse. Y quizás ahorita ya en Cristo no lo haces, pero quizás sí lo has hecho. Yo siento que es importante, Dios lo está trayendo en este momento sobre nosotros y sobre todo viendo pues, las tremendas cosas que nos compartía Ana. Creo que estas cosas son importantes. Entonces vamos a orar, Padre. Yo te pido por los padres que están sufriendo por sus hijos, que tú pongas en ellos verdaderamente un peso de responsabilidad de libertarse ellos mismos y de realmente hacer un escrutinio de sus iniquidades para que estos velos puedan irse quitando y que sus hijos también puedan empezar a ser libertados. Y que ellos puedan ver en las iniquidades ancestrales, en las iniquidades que vienen de lejos,
¿verdad? Cómo esto está afectando sus vidas, cómo está afectando las vidas de sus hijos, y que realmente pongan la importancia necesaria que tiene que tener esto. Padre, también te pedimos, Señor, que quites de todas las mujeres este manto de maldición que fue puesto por tantos hombres, y aún entre el pueblo judío. No sé si usted conoce este dicho, pero entre las tradiciones judías hay un versículo que se acercan a Dios y le dicen: gracias, Señor, porque no me hiciste perro y porque no me hiciste mujer. Fíjese hasta dónde llega la maldición de la mujer. Entonces yo quiero en este momento remover esa maldición, primeramente a todos los hombres que hablaron estas cosas, que pidas perdón por esto y que sea removido de ti la maldición por haber hablado, por haber juzgado a la mujer como un ser inferior, como un ser que no vale nada, por haber tratado quizás a la mujer como alguien que no vale nada. A lo mejor la trataste como un objeto sexual. Y Padre, yo te pido que perdones esto, que perdones las bocas que hablaron estas cosas, y que sea removida esta iniquidad de ellos, que sea removida este manto de sobre ellos. Y Padre, yo te pido que se remueva toda maldición que está en la atmósfera de tantas culturas machistas que sobajan a las mujeres. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Removemos esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y viene a mi memoria cómo en el momento en que Dios le dio a su pareja, Adán, al principio no se llamaba Eva, se llamaba Adán 1 y Adán 2. Si usted lee correctamente el Génesis, dice, y llamó el nombre de ellos Adán. O sea, los dos se llamaban Adán, Adán y Adana, Ish e Isha, se llamaba en el hebreo. Y cuando la mujer come del fruto y son echados del paraíso, en ese momento el hombre la llama Eva, que ahora serás madre de las generaciones. O sea, en ese momento hay un divorcio. Ella ya no es Isha, ya no es igual a él, sino que se vuelve ahora madre. Ya no tienes un lugar a mi lado, ahora solamente vas a reproducirte. Entonces, desde ahí empieza una maldición muy tremenda, en que muchos matrimonios tratan a sus mujeres como simplemente fuera una parte reproductora, es la madre de mis hijos. Pero en el fondo no es mi pareja, no es mi yo femenino, no es alguien que se compagine conmigo, que yo esté buscando sobre todas las cosas, unirme, descubrirla. Es maravilloso cuando empiezas a descubrir en tu pareja tu yo femenino o tu yo masculino, porque eso es lo que hace Dios cuando nos hace una sola carne. Empezamos a descubrir cómo somos en esa contraparte. Y Dios quiere que descubras en tu pareja esa contraparte, quién es ese yo masculino si eres mujer y quién es ese yo femenino si eres hombre. Y que lo trates con dignidad, que lo trates con honra. Amén. Una de las grandes tragedias del agravio, ya nos tocó un poco el agravio, es la deshonra que existe muchas veces en cómo nos hablamos entre parejas. Y en la pandemia pues se ha visto muchísimo eso, o sea, la gran, tremenda pérdida de respeto los unos a los otros. Entonces ya la mujer trata al varón como si fuera nada, como si fuera pues el que trae la provisión, y ahora le hace esto y haz lo otro, y empiezan a tomar un matriarcado. Todo eso es iniquidad, mis amados. Son faltas de respeto tremendas entre uno y otro, se dicen cosas que no se deberían decir. Yo recuerdo cuando yo me casé con mi amado Emerson, una de las primeras cosas que yo le pedí a Dios es que nunca mi boca humillara a Emerson, que nunca dijera yo nada de lo que me tenía que arrepentir. Ay, perdóname que dije eso, porque pues no lo sentí, lo dije porque se me salió. No, en ninguna manera. Nunca salga de tu boca nada que tengas que arrepentirte de haberlo dicho. Es de sabios, y aquí es donde viene la humildad con la sabiduría. Es de sabios guardar silencio. A lo mejor quieres decir y despepitar, es de sabios guardar silencio. Y hay que saber guardar silencio, amén. Y eso es humildad y eso es amor.
Y entonces vas a permitir que los torrentes de amor que salen del Señor en tu fragilidad, porque a lo mejor te sientes muy frágil, te sientes vulnerable, te sientes que no sabes qué hacer en ese momento. En tu fragilidad reposa el poder de Dios. Pero cuando operamos en iniquidad, entonces estamos trayendo más maldición sobre nuestros hogares. Así que, Padre, yo te pido que tú hables estas cosas, Señor, que entre las parejas puedan verse con honor, puedan verse como pareja, no como Eva, sino como esposa. Háblanos, Señor. Yo te pido en este momento que el espíritu de restauración venga sobre muchos hogares. Que tu espíritu de amor, Señor, se manifieste. Que en este momento muchas estructuras de dolor causadas en los matrimonios por palabras que no debieron haberse dicho, por circunstancias que sucedieron que no tenían por qué haber sucedido, y trajeron heridas profundas y trajeron estructuras de daño muy fuerte. Padre, que el poder de tu espíritu en este momento salga y empiece a quemar todas esas estructuras de dolor en las parejas, que empiece a quemar todas estructuras, Señor, de celos en las parejas, que empiece a quemar todas estructuras que hacen que las mujeres, o aún que los mismos hombres, se sientan sobajados, se sientan oprimidos, se sientan tapete. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quema esas estructuras, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todas estas estructuras y estas maldiciones. Tocaste el tema de las iniquidades culturales, y nosotros venimos de México, y obviamente esto pues se traduce también en España y en Latinoamérica y en tantos lugares, como el matriarcado inmediatamente toma lugar en un hogar, y la esposa no es la importante, es la mamá, es la suegra. Entonces lo que dice la mamá es lo que tiene que ser. No es lo que dice la mamá lo que tiene que hacer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Una sola carne, unidos en perfecta honra, en perfecto amor. Amén. En una igualdad, aunque el hombre sea la cabeza, hay una igualdad en honra. Hay una igualdad en el valor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, queremos recomendarles también que vayan a nuestra página de Voz de la Luz y busquen una enseñanza muy poderosa que se llama La Maldición de la Tierra. Porque Ana tocó un poco la maldición de la tierra y cómo nuestros pecados maldicen la tierra. Y es muy importante entender este principio, porque si usted recuerda, cuando Caín mató a Abel, la tierra cerró su boca para no producirle fruto a Caín. Entonces, nuestros pecados hacen que la tierra cierre su boca para no producirnos fruto. Entonces, es muy importante entender los principios de cómo hemos maldecido la tierra y cómo podemos verdaderamente cambiar eso por una bendición a la tierra. Y es como con una pareja. Vamos a suponer que el hombre cometió adulterio y se arrepiente. Entonces va con Dios y le dice, Señor, y lo agarraron, ¿verdad? Lo agarraron en el acto, la mujer está toda devastada. Y entonces va con Dios y le dice, Señor, perdóname, cometí adulterio, no lo vuelvo a hacer más, te pido tu poder, tu favor, límpiame con tu sangre, amén, Dios lo perdona. Pero nunca le pide perdón a la mujer, pues la mujer va a seguir pues muy herida y muy lastimada, muy enojada con él. ¿Estamos de acuerdo? Pues lo mismo la tierra es un ser vivo. Ahora no estoy hablando de Nueva Era, ni Gaia, ni cosas de ese tipo, estoy hablando de la Biblia. La Biblia tiene boca, digo, la tierra tiene boca, cierra su boca y no te produce. Dice también la Biblia, tierra, escribe los pecados que ha hecho Entonces la tierra va escribiendo y la tierra va cerrando su boca. Y es muy importante que entendamos que tenemos que pedirle perdón también a la tierra. Yo te lastimé, tierra, te lastimé con mis pecados. Ciudad querida en la que vivo, yo te lastimé con mis pecados. Ahora quiero libertarte, ahora quiero que vengas a Jesús, pero yo te lastimé con mis pecados. Yo te herí, tierra. Y en la tierra está grabado el dolor. Dice también, no me acuerdo cuál es el salmo ahorita, que la tierra se levanta como testigo en contra de nuestros pecados. Entonces no queremos a la tierra levantada como testigo en contra de nuestros pecados y nuestras iniquidades, la queremos a favor nuestro. Entonces, de la misma manera que la tierra cierra su boca para no
darnos el fruto cuando nosotros le pedimos perdón y reconocemos, pues, te herimos ciudad, te herimos tierra, pero ahora mira, quiero que mires que soy un hijo de Dios, quiero que mires mi redención, quiero que mires en mí a Jesucristo, quiero que mires en mí la bendición y que mis pasos son benditos sobre ti. Bienaventurados los pies de los que pisan los montes, dice, llevando las buenas nuevas. Nuestros pies son bendición para la tierra cuando caminamos en la bendición de Dios. Entonces yo le hablo a la tierra, le digo, tierra, mira, siente qué precioso se siente la presencia de Dios. Mira, me siento tan llena de Dios. En este momento quiero compartirlo contigo. Tierra, siente. Inmediatamente la tierra se empieza a manifestar y te empieza a entregar fruto. Te empieza a entregar su riqueza. Porque la tierra fue diseñada para darnos nuestro sustento. Pero nuestras iniquidades y nuestros pecados hicieron que cerrara su boca. Amén. Entonces les recomiendo muchísimo este video, lo pueden buscar, se llama La maldición de la tierra en Voz de la Luz. Y también estamos poniendo en pantalla el nuevo libro de la iniquidad, todo el libro de estudio adentro para que usted lo pueda hacer. Si no lo tiene, usted cuando lo compra le damos gratis el libro electrónico para que lo pueda empezar a leer desde su computadora. Amén.